Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a brindar el parte informativo número 310, correspondiente al día 13 de enero del 2021, del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, creado por decreto del Poder Ejecutivo Provincial número 100 del año 2020, ratificado por ley 1697 de la Honorable Legislatura Provincial. 1. En las últimas 24 horas se han realizado 829 test de vigilancia y búsqueda activa de casos, arrojando 36 de ellos resultados positivos a coronavirus, correspondiendo a Clorinda, 14, Ingeniero Juárez, 9, Formosa Capital, 5, Subteniente Perín, 3, Colonia Pastoril, 2, Estanislao del Campo, 1, Lote 8, 1, Trabajador Esencial, 1. 2. De los 14 casos positivos de la ciudad de Clorinda, 9 son contactos estrechos de un caso positivo previo de los últimos días. Una detección es producto de la búsqueda activa en terreno. 2 casos positivos son consultas espontáneas de personas que se hisoparon cumpliendo el protocolo de egreso de la ciudad. Y los últimos 2 casos son ingresos irregulares por paso no habilitado. Una de las personas detectadas en su ingreso irregular a la provincia tiene residencia en la República del Paraguay, razón por la cual, al ser notificada de su resultado positivo y del protocolo de internación para casos asintomáticos, optó por retirarse de la provincia sin perjuicio de la judicialización del caso por violación a la normativa vigente. 3. De los casos positivos de la ciudad de Ingeniero Juárez, 8 corresponden a personal del Ejército Argentino que prestaba servicio en el aeropuerto de dicha localidad, mientras que el último caso positivo correspondía a un paciente que fue derivado desde esa ciudad con un cuadro de neumonía. 4. Los 5 casos positivos de la ciudad de Formosa corresponden todos a contactos estrechos de casos positivos previos, al igual que los 2 casos positivos de Colonia Pastoril y el caso positivo de Lote 8. 5. Los 3 casos positivos de Subteniente Perín corresponden a 2 personal de salud del hospital de dicha localidad y a una persona que acompañaba a una paciente derivada desde Perín hacia el Hospital Central de la ciudad capital. 6. El caso positivo de Estanislao del Campo corresponde a una persona que pasó las fiestas de fin de año en dicha localidad y a su regreso a Formosa decidió hisoparse ante la noticia del caso positivo de esa localidad, arrojando resultado positivo a coronavirus. 7. El caso positivo del trabajador esencial se trata de un operario de la empresa petrolera que opera en Palmar Largo y estaba en cuarentena por ingresar desde la provincia de Salta. Al ser notificado de su resultado positivo y del protocolo de internación para los casos asintomáticos vigentes en nuestra provincia, optó por regresar a su provincia de origen. 8. Lamentamos informar que en el día de la fecha han fallecido 2 pacientes por COVID-19. En el día de ayer falleció Amalia, una mujer de 86 años, vecina de Laguna Gallo, que sufría de problemas neurológicos degenerativos y se encontraba postrada en su domicilio. Fue detectado su diagnóstico positivo a coronavirus en el marco de la búsqueda activa de casos y fue internada en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19
que funciona en el Hospital Interdistrital Evita el día domingo 10 de enero, falleciendo ayer producto de las complicaciones de su estado previo junto a la infección por coronavirus. 9. En la mañana de hoy falleció Roberto, un vecino de Ingeniero Juárez, de 47 años de edad, que fue derivado al Hospital de Alta Complejidad de la ciudad capital desde Ingeniero Juárez por un cuadro grave de neumonía. Ante el diagnóstico positivo a coronavirus, fue trasladado en el día de ayer al Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19 y falleció esta mañana producto de su neumonía grave por coronavirus. Expresamos nuestras más sentidas condolencias a los familiares y seres queridos de Amalia y Roberto. Sus partidas de la vida terrenal enlutan a toda la comunidad formoseña. 10. Informamos que en el día de ayer, también en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19, que funciona en el Hospital Interdistrital Evita, se produjo el nacimiento de una beba de 1,8 kg de una mamá con coronavirus positivo, en una intervención que se realizó sin complicaciones. La mamá se encuentra en buen estado de salud y la beba en incubadora por ser prematura. Asimismo, en el día de la fecha se dará de alta médica del referido hospital a 22 pacientes, quienes, habiendo cumplido el periodo clínico de la infección, han obtenido 2 resultados negativos consecutivos de PCR, no constituyendo, por lo tanto, riesgo alguno para sus familiares ni para la comunidad. 11. Los datos acumulados de la provincia el día de hoy son los siguientes. Total de casos diagnosticados, 805. Total de casos recuperados, 276. Casos activos, 496. Fallecimientos por coronavirus, 5. Casos en tránsito con egreso de la provincia, 28. Cantidad de test realizados a la fecha, 47.313 con un 1,7% de positividad. 12. Con relación a las ciudades con incidencia diferenciada de COVID-19, los datos actuales son los siguientes. Clorinda, casos diagnosticados 145, casos activos 74, fallecimientos por coronavirus 2, personas en cuarentena en Clorinda 133. Ingeniero Juárez, casos diagnosticados 200, casos activos 178, fallecimientos por coronavirus 1, personas en cuarentena de Ingeniero Juárez 429. El Chorro, casos diagnosticados 123, casos activos 123, personas en cuarentena en El Chorro 300. Formosa Capital, casos diagnosticados 44, casos activos 42, personas en cuarentena de Formosa 270. 13. Los números de las últimas 24 horas relativos a la tarea preventiva que lleva adelante la policía en toda la provincia son los siguientes. Ingresos de camiones de carga, 588. Control en la vía pública, 17.358 personas y 4.436 vehículos. Infracciones, 118 vehículos por restricción de circulación y patente y 398 personas por restricción de circulación y no uso del barbijo. Ingresos irregulares judicializados, 3. Fiestas privadas intervenidas, 2. 14. Continúa avanzando el programa de ingreso ordenado y administrado de personas a nuestra provincia.
A la fecha ingresaron efectivamente a Formosa 12.295 personas desde la implementación de este programa. Actualmente se encuentran en cuarentena 2.691 personas y ya han cumplido esta medida preventiva 16.756 personas. 15. Con provincianos, hoy lamentamos 2 nuevos fallecimientos por coronavirus en nuestra provincia y ya suman 5 las víctimas fatales producto de esta enfermedad pandémica. Esta realidad nos debe llamar a la reflexión sobre el peligro real que estamos enfrentando y sobre la fragilidad, no solamente de nuestros adultos mayores frente al virus, sino también de personas jóvenes que pueden ver peligrar su vida frente a las complicaciones que trae aparejada el COVID-19. Redoblemos los esfuerzos porque con nuestra conducta estaremos resguardando la salud y la vida propias de nuestras familias y de nuestros seres queridos. No bajemos los brazos, más unidos que nunca, más firmes que nunca. En Formosa no se rinde nadie. Este ha sido el parte informativo número 310 del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19. En una pandemia que nos ha atravesado a todos desde el año pasado, la cuestión económica es relevante. Con la información precisa, oportuna y necesaria sobre esta cuestión y otras más, nuestro ministro de Economía, Hacienda y Finanzas, el doctor Jorge Oscar Ibáñez, nos la brindará. Doctor. Muy buenos días a todos y a todas. En el día de ayer, el gobernador de la provincia suscribió el decreto que lleva el número 4 del año 2021. Por este decreto se prorroga la vigencia del programa Subsidio Provincial Esfuerzo Formoseño, que consiste en el subsidio tarifario eléctrico a 64.983 personas usuarios, o sea, 64.983 familias, por un monto de 40 millones de pesos mensuales. Cuando hablamos de subsidios provinciales, a estos 40 millones de pesos debemos sumar también un subsidio al transporte urbano de pasajeros por 20 millones de pesos mensuales, más también un subsidio a la garrafa, como se la denominó siempre, la garrafa social, para que mantenga ese precio, y también se subsidia toda la logística de la empresa Repsa Gas para que esa garrafa tenga el mismo precio en la ciudad de Formosa que en su traslado a cualquier departamento, ya sea al Ramón Lista, a Matacos o a Bermejo, que tenga el mismo precio en toda la provincia. Y para el día de hoy queremos comentarles acerca de los precios cuidados que se han lanzado en el año 2021 con nuevas categorías y primeras marcas. Así lo anunció el Gobierno Nacional. Esta versión nueva suma 260 productos. De este modo se aumentó en un 65% la cantidad de bienes respecto a los que había en el año anterior. Hoy tenemos entonces 660 artículos, el doble de lo que había en enero del 2020. Esta renovación del programa nos informan que tienen 2 características centrales. Por un lado, esta presencia de nuevos artículos en la góndola y por otro, se multiplicó la cantidad de marcas y presentaciones. ¿Qué es Precios Cuidados? Precios Cuidados es un acuerdo voluntario entre el Estado, los fabricantes, distribuidores, supermercados, mayoristas, que establece precios de referencia de los productos más representativos de la canasta de consumo masivo. Son precios que se establecen para evitar que tengas una referencia y evitar así los abusos que se producen a los y las consumidores. Ayudan entonces a evitar una dispersión de precios con información clara y precisa.
No son ofertas ni promociones. Sirven simplemente, su importancia es que podés comparar el precio con otros productos. Esto se hace por regiones. En la región NEA son 607 artículos, que cortes cárnicos, frutas y verduras, artículos sin TAC, prevención del COVID-19, lácteos, entre los principales. Estos son los supermercados de las grandes cadenas adheridos a precios cuidados. Ven que hay distintas marcas, hay por ejemplo 2 de ellas que están aquí en la ciudad de Formosa, y también hay una adhesión de los supermercados de la Cámara Argentina de Supermercados, CAS, y la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios, FASA. O sea, todos aquellos que forman parte de estas cámaras también se adhieren a precios cuidados. Precios cuidados, ¿cómo saber los precios? Muy sencillo, tenés que bajar esta aplicación, Precios Cuidados, lo bajás en tu celular y ahí ya tenés el listado completo y podés comparar precios y elegir el producto con una referencia clara que te va a dar esta aplicación de Precios Cuidados. La aplicación está también no solamente en Android, sino también en el iOS de Apple. 2 líneas de préstamos que consideramos muy importantes para nuestras pymes, en este caso las pymes del turismo argentino. El Banco Nación anuncia una línea vigente hasta el 31 de marzo con una tasa subsidiada de 0% de interés el primer año, un plazo de 24 meses, 2 años, un periodo de gracia de 12 meses, con garantía del fondo de garantías, es decir, del 100% del FOGAR. La tasa del segundo año es del 18% y el monto máximo por empresa, hasta 2,5 meses de facturación, tiene un tope de 10 millones de pesos, y el monto máximo para monotributistas y autónomos es de 50.000 pesos o 200.000 pesos según la categoría. Repetimos, son para las pymes de nuestro sector turístico esta línea que anuncia el Banco de la Nación Argentina. El mismo banco también lanza una línea para las pymes cultural, es la verdad continuidad de otra ya del año pasado, con características similares a las pymes turísticas. Sí, son créditos a 2 años con una tasa de 0% el primer año, es una tasa subsidiada, tiene un periodo de gracia de 1 año, al segundo año pagás el 18%. El monto máximo por crédito es hasta 2,5 meses de facturación con un tope de 7 millones de pesos. Para despedirnos, estos jóvenes emprendedores formoseños que están interactuando también en unos cursos de capacitación del Estado, que allá por el mes de abril, en plena pandemia, y con el objeto de ayudar a las personas de riesgo que no iban a poder realizar sus compras por temor a la circulación vial, han ideado con este medio de transporte totalmente ecológico un emprendimiento que le llaman Bici Ya. Hoy son 5 de ellos, 2 son los propietarios, digamos, de este emprendimiento y ya tienen 3 colaboradores. Ellos se llaman Sebastián y Rocío del Cielo. El emprendimiento se llama Bici Mandado, realizan envíos de productos, compras en negocio, pagos de cuenta y otros servicios en la ciudad Formosa capital. En Facebook los van a encontrar en Bici Ya, en Instagram en Bici Ya Formosa. Y los servicios de envío para todos aquellos que requieran los servicios de estos emprendedores es el 374, el teléfono 29 53 29. Sebastián y Rocío del Cielo, muchos éxitos en este novedoso emprendimiento en nuestra ciudad capital. Muchas gracias, doctor. Es importante que todos conozcamos cuál es el estado de la situación del coronavirus en nuestra provincia y para poder entenderla también es necesario conocer el contexto en el que ella se desarrolla a nivel regional, nacional y mundial.
Por eso, con esta y más informaciones, nuestro ministro de la Comunidad, a cargo del Ministerio de Desarrollo Humano, el doctor Aníbal Gómez. Doctor. Muy bien, muy buenos días a todos. Vamos a pasar el informe del estado de situación de esta enfermedad. Podemos observar en la placa que ya tenemos 91.720.086 personas afectadas por la enfermedad a nivel mundial, mientras que el número de fallecidos es de 1.965.708 personas. En nuestro país tenemos un total de 1.744.704 personas afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos asciende a 44.848 personas. El 87.6% de estos pacientes o de personas afectadas ya han sido recuperadas. Ahí podemos observar cuál es la situación en distintas partes del mundo. Vemos que en Estados Unidos tenemos 22.754.812 personas afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos en ese país es ya de 379.025 personas. Desde el martes 26 de enero, Estados Unidos exigirá una prueba diagnóstica negativa por COVID-19 a todas las personas que quieran ingresar vía aérea al país más afectados por la pandemia en el mundo. Además, anunciaron que el parque de atracciones de Disneylandia se convertirá en un gran centro de vacunación contra el coronavirus tras el cierre de las instalaciones en marzo por la pandemia. En China tenemos 91.850 personas afectadas por la enfermedad, con 4.742 personas que han fallecido por la misma. Pero este país confina a millones de personas ante el aumento del COVID-19 tras detectar 90 casos en la provincia de Hebei. Las autoridades han sellado 3 ciudades y se realiza una segunda ronda de análisis de ácido nucleico a sus 11 millones de habitantes. En Israel tenemos 512.869 personas afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos es de 4.094 personas. Israel impuso nuevas restricciones durante 2 semanas con el objetivo de frenar el ritmo de contagios, incluido el cierre de escuelas y guarderías, mientras que los centros comerciales no podrán abrir y los restaurantes solo podrán servir pedidos a domicilio. En Italia tenemos 2.303.263 personas afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos asciende a 79.819 personas. Registran más de 15.000 casos nuevos y 649 muertos en un solo día. Continúa vigente hasta el 15 de enero el toque de queda a nivel nacional entre las 22 y las 5 de la mañana y la prohibición de abrir los lugares gastronómicos luego de las 18 horas para el consumo de los locales. Acá podemos observar la situación del Paraguay, que ya tiene 117.590 personas afectadas por la enfermedad, mientras que el número de muertes asciende a 2.437 personas, mientras que en la provincia vecina del Chaco tenemos 27.350 personas afectadas por la enfermedad y el número de fallecidos es de 728 personas. En Salta, también otra provincia limítrofe al oeste con nuestra provincia, tenemos que hay 22.796 personas afectadas por la enfermedad, mientras que el número de fallecidos asciende a 1.040 personas. En la ciudad de Buenos Aires tenemos que 6.016 personas han fallecido por esta enfermedad, ya han superado el número de 6.000, mientras que lo coloca en 1.956 muertes por millón de habitantes en la ciudad de Buenos Aires,
mientras que el promedio del país es de 988 muertes por millón de habitantes. En Formosa, con los 2 fallecidos que hemos tenido en las últimas horas, ya tenemos un total de 5 fallecidos y tenemos un promedio de 7,81 fallecimientos por millón, la más baja del país. Acá podemos observar algunas imágenes que corresponden a Ingeniero Juárez, en donde se han habilitado 2 CAS, que son centros de atención sanitaria, complementarias al Hospital de Ingeniero Juárez, uno en la Escuela 319, que cuenta con una capacidad para 60 camas, otra en la Escuela 438, que cuenta con una capacidad también de 60 camas. En esta placa podemos observar cómo se está trabajando en la habilitación del laboratorio de PCR en el Hospital de Día del 2 de abril. Corresponde al Distrito Sanitario número 9. Acá se están instalando, como podemos observar, los equipos de análisis por PCR isotérmica. Ya están destinados 3 bioquímicos, 3 técnicos y 3 administrativos para la carga de datos en ese lugar, y va a tener una capacidad de procesar entre 800 y 1000 muestras por día, con 2 termobloques en un principio, e iremos agregando, porque son modulares, tenemos cantidad suficiente adquiridos por la provincia, para ir agregando según la necesidad que tengamos, ya que tengamos en cuenta que la cantidad de testeos diarios por hisopado prácticamente se ha multiplicado por 10 en los últimos días, en una búsqueda intensa de contactos estrechos y también de la población general para poder detectar en forma temprana algún caso que pudiera ocurrir. También tiene 2 mini centrífugas de enfriamiento de reacción parálisis, cabinas de seguridad personal, muy importante para el personal que trabaja en ese lugar, para evitar ser contaminados. Y también otra cuestión muy importante son las lámparas germicidas de ultravioleta para el esterilizado, ya que es un área de alta contaminación, tienen todas estas medidas de seguridad. También las macrocentrífugas de tubos cónicos de hisopado que ayudan y aceleran el procesamiento. Acá tenemos un aviso muy importante. Este mes la tarjeta alimentar se va a pagar el día 22 para quienes tengan la tarjeta en mano y el 25 para quienes cobren por la AOH de esta manera. Podemos también observar una muy buena noticia para los argentinos en general y por supuesto también para los formoseños, ya que este jueves a las 21 horas parte el segundo vuelo de Aerolíneas Argentinas rumbo a Moscú, que estará integrado por un total de 20 personas y desarrollar la operación sin paradas técnicas para traer al país otras 300.000 dosis de vacunas. Un trabajo coordinado entre diferentes áreas de gobierno para cumplir con esta tarea logística fundamental en la pelea contra el COVID-19. Está previsto que arribe al país el sábado al mediodía desde Rusia el segundo componente de la Sputnik V. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Hay que sentir la situación de cada familia que pierde un miembro. Nosotros somos una gran familia, los formoseños y las formoseñas, por eso cada vez que lamentamos la pérdida de alguno de los nuestros, lo sentimos todos. Hoy nos tocó dar esa información de 2 personas. Aún tenemos personas internadas en nuestro sistema de salud. Recuerdan ustedes de que ningún caso diagnosticado está fuera del sistema de salud. Aún los asintomáticos están en algún centro de atención sanitaria de la provincia. Con la información del estado de salud de cada uno de nuestros comprovincianos internados, nuestro médico infectólogo, el doctor Julián Vivolini, nos brindará el parte respectivo. Doctor. Muchas gracias. Buenos días, saludos
a todos y a todas. Bueno, como veníamos comentando los días previos, nuestra necesidad de recalcar la gravedad de la situación que estamos viviendo. Como muy bien se dice en todos los días, el contexto regional, el contexto país, el contexto mundial, no estamos exentos. El riesgo es muy alto, están sucediendo acontecimientos que pueden ocurrir y eran esperables, que obviamente estábamos haciendo todo lo necesario para que no ocurran, pero se están llevando a cabo, están ocurriendo, que son los fallecimientos, estas dos últimas personas, ambos son mayores de edad, 86 años la señora y 84 años el hombre, ambos tenían factor de riesgo. La señora, quiero aclarar que tenía, digamos, una situación de salud difícil, digamos, débil previamente, que lo que hizo el coronavirus más que nada fue empujar un poco el evento y descompensar su situación que no se pudo contemplar y bueno, llevó a su fallecimiento. En cambio del hombre, exclusivamente, prácticamente el coronavirus fue la causa principal, ya que afectó gravemente su pulmón y no tuvimos tiempo para poder socorrerlo. Las otras personas que quedan en terapia intensiva, que son 4, hay uno de ellos que están en asistencia respiratoria mecánica, es la misma persona que veníamos comentando los días previos, que aún necesita esa asistencia respiratoria. Su pulmón todavía sigue muy complicado, por ello sigue todavía con pronóstico reservado. Es una situación crítica que veremos el día a día y las horas tras horas. Las otras 3 personas están en terapia intensiva, no requieren asistencia ventilatoria mecánica, pero sí están con asistencia o aporte de oxígeno a través de cánula o de mascarilla. También son personas mayores de edad, tienen sus factores de riesgo, están con una evolución estable, ¿sí? Son entre moderados, se los categorizamos como moderados. Hay algunos que están en algunos parámetros que pueden tender a la gravedad. Igualmente se hizo tratamiento con plasma, uno de ellos, así que estamos viendo cómo evoluciona. Las otras personas fuera de terapia intensiva que están en piso, hay algunos cuadros leves que ingresaron recientemente con algunas comorbilidades, más esos cuadros leves, por lo cual motivo se decidió su ingreso al hospital interdistrital, porque tenía muchas cosas que habría que tener primero una buena evaluación. El resto de las personas que están internadas en las otras instituciones fuera del interdistrital, como sea el Cincuentenario y el resto de las localidades que siempre comentamos, son personas que están asintomáticas, con buena evolución, siempre controlados obviamente por un equipo de salud multidisciplinario, que va desde pediatras, clínicos, también apoyatura psicológica, por supuesto. Ante esta eventualidad siempre se necesita un seguimiento y una apoyatura y una ayuda para estas circunstancias. Como siempre decimos, ante una situación similar puede requerirse, se derivaría inmediatamente hacia Formosa Capital para su internación en un hospital un poco más complejo como el interdistrital. Pero hasta ahora están la mayoría compensados, así que esperemos que sigan así. También queríamos comentar que tuvimos un nacimiento de una beba, como si bien se dijo ya en el parte, así que estamos felices, obviamente, de seguir ayudando a estas personas, a estas embarazadas, para que nazcan los bebés lo mejor posible. Obviamente este bebé ahora es prematuro, está con incubadora, así que veremos cómo evoluciona. Hasta ahora todos ellos, los niños hasta ahora nacidos, son negativos, solamente las mamás son las que están cursando con la infección. Gracias. Gracias, doctor. No solamente la tenemos como definición constitucional, sino también por una convicción ideológica de que la salud es el equilibrio biopsicosocial y personal de la persona. Y en ese sentido, la salud mental es un aspecto muy relevante. Al respecto, nuestro responsable del Instituto IAPA, el licenciado Marcelo Cremis, nos brindará una ilustración al respecto. Licenciado. Muchas gracias, muy buenos días.
Así es, no hay salud sin salud mental. Este es un componente muy importante del bienestar de todas las personas y así lo entiende el gobierno de la provincia de Formosa. Por eso este espacio para poder comentar algunas cuestiones que creemos que pueden ser de interés y que pueden ser de ayuda también para muchas personas. Hoy el tema que les proponemos para pensar son los duelos. Los duelos no solamente tienen que ver con el fallecimiento, lo que se genera tras el fallecimiento de una persona, sino que tiene que ver con un proceso, con un trabajo psicológico que se desencadena en cada uno de nosotros cada vez que sufrimos alguna pérdida de alguna cosa, de alguna actividad o de algo muy querido. A lo largo de todas nuestras vidas, desde que nacemos, que vamos atravesando por diferentes situaciones de pérdidas y debemos atravesar por esos duelos en cada etapa vital, por ejemplo en el destete, luego más adelante en los niños cuando comienzan la escuela, en la adolescencia, en la adultez y también en los adultos mayores. Es decir, en cada etapa vital vamos atravesando normalmente por situaciones de pérdida, de duelo. Y esto depende de cómo lo atravesemos, es decir, de qué manera vamos aceptando y asimilando estas pérdidas de nuestras vidas, es que vamos a tener la posibilidad de establecer nuevas relaciones y de poder emprender nuevas cosas. Por eso es muy importante hablar de este tema, porque implica no solamente un tiempo de sufrimiento, sino también una profunda transformación interna, es decir, que uno cada vez que pasa por una situación de duelo, algo interno se modifica en forma irreversible. Algunos autores hablan de que en el proceso de duelo nos encontramos con algunas fases que son reconocibles, ¿no? Una muy habitual es la fase de la negación, es decir, no poder aceptar. Nuestra mente tiende a rechazar, a no querer asimilar o aceptar de que se perdió. Esto normalmente, con el transcurrir del tiempo, de las horas que uno va asimilando, de los días, se va superando. También hay otra fase que es la fase de la ira o del enojo, que normalmente se da también como un mecanismo psicológico de rechazo ante esta noticia, ante esta información de la pérdida, y la reacción suele ser proyectar en el otro, ¿no es cierto?, culpabilizar a otro de esa pérdida y sobre todo un profundo enojo por esa situación. ¿Por qué a mí esto pasó por tu culpa?, etcétera. Hay otra fase que es de la negociación, es decir, es una negociación interna de nuestra mente donde tiende a decir, bueno, si hubiera pasado, si las cosas se hubieran hecho de otra manera, esto no estaría pasando. Y también es una forma de negar la situación real. Finalmente, la depresión tiene que ver con la tristeza, con cómo uno se siente apesadumbrado por esa pérdida, y hay personas que quedan en ese lugar, en el lugar de la tristeza y de no poder soportar esa pérdida y no poder encontrar las fuerzas para seguir sobrellevándolas. El tránsito normal, o esperable, mejor dicho, para el duelo es poder llegar a la aceptación. Es decir, en la medida en que podemos aceptar lo perdido, entonces podemos poder elaborar un proyecto de vida nuevo, distinto, que incluya esa pérdida, pero que también que me permita seguir avanzando en la vida. Durante esta pandemia, en todo el mundo sufrió grandes pérdidas. Recién escuchábamos los tristes números de los millones de personas enfermas, millones de personas fallecidas en todo el mundo, no solamente en la salud y en las vidas, sino también pérdidas económicas, pérdidas en la posibilidad de viajar, de poder hacer un montón de cosas que antes hacíamos y que ahora no podemos hacerla por esta situación. En este sentido, compararnos con otros no es para ver quién gana, ¿no? Cuando recién veíamos el cuadro, decir quién es mejor o quién está ganando, sino ahí vemos que quién pierde menos en todo caso en esta situación para poder ver qué estrategias
son las más adecuadas para afrontar, pero siempre asumiendo de que vamos a tener que afrontar estas pérdidas. La nueva normalidad de la que tanto hablamos implica reconocer de que las cosas ya no van a ser como antes, de que tenemos que aprender a vivir de otra manera a partir de esta situación, a partir de la pandemia. ¿Y de qué manera? Bueno, evitando la negación. Uno escucha con sorpresa que hay muchas personas que todavía niegan de que la pandemia exista o de que en realidad sea algo grave, ¿no? Que es una gripecita. La negación es realmente un mecanismo o una situación que debemos superar y lo hacemos a través de la información clara. Lo mismo superar la ira, el enojo de poner en los demás, en el gobierno, en las distintas decisiones, que eso es lo que provoca la pérdida, cuando en realidad lo que está provocando la pérdida es la pandemia en sí misma. Y bueno, sobreponernos a la depresión, a la tristeza de esas pérdidas, para llegar a la aceptación, y la aceptación implica la construcción, la creación de un nuevo significado, de un nuevo sentido acerca de la vida y de las cosas. Y este sentido tiene que ver con saber que no estamos solos, que formamos parte de una comunidad organizada y que frente a esta adversidad debemos estar más unidos que nunca y esforzándonos por el bien común. Este es el sentido, el significado que desde aquí se propone para lograr esa superación y acceder entonces a la nueva normalidad. Simplemente este soneto de Francisco Luis Bernardes dice: si para recobrar lo recobrado debí perder primero lo perdido, si para conseguir lo conseguido tuve que soportar lo soportado, si para estar ahora enamorado fue menester haber estado herido, tengo por bien sufrido lo sufrido, tengo por bien llorado lo llorado, porque después de todo he comprobado que no se goza bien de lo gozado, sino después de haberlo padecido, porque después de todo he comprendido, por lo que el árbol tiene de florido, vive de lo que tiene sepultado. Muchas gracias, doctor. A muchos nos llevó al colegio secundario su soneto. Estamos abiertos a las preguntas que deseen formular. Recordamos que es una pregunta por periodista. Gracias. Buenos días, Alejandro Richard para Radio Nacional Formosa y Radio Nacional Las Lomitas. Desde ayer figura en todos los medios y algunos portales la información de que un ministro del Superior Tribunal de Justicia ha dado positivo. La pregunta es si esto es real y si nos pueden contar si se sabe el nexo epidemiológico. Gracias. Desde que ha comenzado esta situación, el Consejo y esta mesa nunca ha dado nombre y apellido de las personas, ya que esto está resguardado en el secreto médico y paciente. Por lo tanto, en esta oportunidad no le podemos confirmar esa situación. Sí le podemos decir de que todos los pacientes que están internados en nuestro sistema de salud, todos sus nexos epidemiológicos han sido estudiados y han sido seguidos. Esto es la seguridad que tenemos de que hasta el momento no hemos observado circulación comunitaria. No tenemos pacientes fuera del sistema. También es bueno recordar de que en la provincia de Formosa no hay persona diagnosticada de coronavirus fuera del sistema sanitario. Todos están dentro del sistema sanitario, ya fuere en un centro de atención sanitaria o en el Hospital Interdistrital de la Contingencia COVID-19. Siguiente pregunta, por favor. Muy buenos días, doctores. Nathaniel Cáceres, del Grupo de Medios TVO y CNN Radio. Algunos de los médicos presentes, si ante esta situación epidemiológica que estamos teniendo en la provincia se van a habilitar a los laboratorios privados a procesar muestras y datos tanto de serología o análisis de PCR. Muchas gracias. La estrategia que ha adoptado
la provincia de Formosa y que hasta ahora nos está dando muy buen resultado es que el sistema público de salud sea el encargado del diagnóstico en todo el territorio provincial de las muestras por PCR. El gobierno, por instrucciones del gobernador, ha adquirido con anticipación la suficiente cantidad de equipamientos para hacer estas muestras. Es por eso es que el número de hisopados se ha multiplicado por 10 y también esto, por supuesto, implica de que debe haber el equipamiento necesario para poder procesar estas muestras que están aseguradas en todo el territorio provincial. El manejo de la información para una rápida actuación es fundamental para poder bloquear cualquier tipo de inicio de un foco infeccioso de esta naturaleza. Es lo que estamos haciendo en nuestra provincia y nos está dando muy buen resultado. No creo que haya que cambiar de estrategia con los resultados que estamos teniendo. Si vemos que es necesario, seguramente se analizará, pero esto no es así. En este momento se continuará con la misma situación. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Romina Chaparro para La Pacho Canal 11. Bueno, tengo varias preguntas, pero me gustaría preguntarle al licenciado Cremis, que habló por último, acerca del duelo y preguntarle cuál es el plazo de duración para llegar a la aceptación. Muchas gracias. Bueno, esto es algo muy singular. Cada persona, de acuerdo a su historia, de acuerdo a cómo haya ido atravesando por esos duelos vitales a lo largo de su vida, va desarrollando la capacidad para afrontar las nuevas pérdidas. Entonces, no hay una duración estándar, sino que va a depender siempre de las posibilidades, de los recursos psicológicos, anímicos que tiene cada persona para poder ir transitando por esa situación y para poder acceder a ese punto de llegada, ¿no es cierto?, que sería la aceptación para partir desde ahí para la nueva normalidad, ¿no es cierto?, la nueva realidad que debe construirse a partir de un nuevo significado. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días a todos y todas. Gladys Torres para Radio Diamante Formosa, 88.9 FM Amistad y Radio Telesur desde Pirané. Bueno, la verdad, un día difícil, complicado, pero debemos elevar nuestras energías y sobre todo aunar nuestros esfuerzos, que nuestros esfuerzos sean para salvar esta batalla que estamos llevando contra el COVID, porque nuestro enemigo no es el otro, no son otras personas, nuestro enemigo es el COVID. Entonces, es allí donde tenemos que apuntarle todos juntos al esfuerzo. Hoy tenemos que lamentar 2 muertos, nuevamente, una pena, nuestras condolencias para la familia. Y veo que por allí, en localidades del interior y sobre todo una de las localidades más rebeldes, que siempre está diciendo que no quieren hacerse el hisopado. Y yo me pregunto, simplemente, ¿qué es lo que pasa? ¿A qué le tienen miedo? ¿Por qué han dejado de confiar en los médicos? ¿Por qué han dejado de confiar en los funcionarios? Pero sobre todo en los médicos, porque cada médico es un ser que ha sido tocado por la luz divina de Dios nuestro Padre, que nos ha dado, que nos ha enviado para que nos ayuden con nuestra salud. Así que, por favor, tenemos que hacernos el hisopado, tenemos que confiar en nuestros médicos. Y ahora sí, quisiera preguntarle a los médicos que están presentes, a quien corresponda. Doctor, para aquellas personas, es decir, sobre todo aquellos que en las localidades del interior, como Clorinda,
donde hay mucha resistencia al hisopado. ¿Cómo está eso hoy? Y si van a tomar algunas medidas un poquito más, no severas ni drásticas, pero de concientización. Muchas gracias. Se viene llevando un trabajo diario. Esto es como por ejemplo, yo me dedico a control de infección en el hospital y lo del lavado de manos, higiene de manos dentro del hospital siempre es una lucha diaria. ¿Sí? Todos los días, no es solamente en Formosa ni en el hospital donde estoy trabajando, sino siempre es una problemática mundial y en todas las instituciones, de la mejor del mundo hasta la institución más pequeña, siempre tiene ese inconveniente. La higiene de manos es algo fundamental, salva millones de vidas, es uno de los elementos más fáciles, rápidos y baratos, y una intervención que todo profesional de la salud sabe y debe hacerlo. Y por desgracia no es tan así, ¿sí? En general, el lavado de manos, si uno busca un porcentaje de cuánto cumplimiento en el lavado de manos dentro de las instituciones, en general hablo, está entre un 30, un 40, 50%, depende de alguna institución, y estamos hablando en general. O sea que hay mucha cantidad entre eso personal de salud que no se lava las manos. Entonces, sabe el personal de salud que se debe lavar las manos, a pesar de eso, en general no lo hace. Entonces, el día a día, y nosotros nos dedicamos junto con un equipo que hacen las enfermeras de control de infecciones, que mando un saludo, que siempre me piden, ellas trabajan día a día y van todos los días y le hablan con el médico, con el enfermero, con el kinesiólogo, lávate las manos, lávate las manos, lávate las manos, es el día a día. Bueno, en estas circunstancias pasa más o menos lo mismo. Hay mucha gente que no quiere hisoparse, pero por un montón de causas. Estarán cansados, no quieren, tienen miedo a la internación, tienen miedo al diagnóstico, no quieren entrar en cuarentena, un montón de situaciones, están viviendo el día a día, entonces obviamente eso genera que muchas personas probablemente no quieran hisoparse. Entonces lo que hace el equipo de salud en esa localidad es tratar de convencer el día a día. Todos los días se habla con esas personas para tratar de convencer que en algún momento se pueda realizar el estudio, ¿sí? No es imposible entrar ni a la fuerza ni contra la voluntad, por supuesto, porque esto es un tema de salud y obviamente hay que tratar de convencer a esa persona, y ese convencimiento con sabiduría, con paciencia, es a través del diálogo, ¿sí? Como solemos hacer nosotros en nuestro trabajo diario en control de infecciones. Gracias. Quisiera ampliar un poquitito también respecto a este tema, y es una recomendación a las personas de las distintas localidades que componen nuestra provincia, que concurran al médico ante el menor síntoma que sea compatible con esta enfermedad, que sabemos fiebre, tos, dolor de garganta, pérdida del gusto, del olfato, en fin, cefalea, cualquiera de estos síntomas, que concurran al médico en forma temprana, pero que también concurran para hacerse los estudios aquellos que sepan que hayan tenido algún contacto de una persona que dio positivo. Esto es muy importante porque el sistema público de salud de la provincia de Formosa cuenta con una variedad de tratamientos para estos pacientes, y no es lo mismo un paciente asintomático que luego pasa leve o que pase a un grado moderado, que un paciente en terapia intensiva ya con respirador, como ha ocurrido en los últimos fallecimientos que hemos tenido. Pacientes que han consultado muy tardíamente. En el caso de Clorinda, un paciente que ni siquiera pudo llegar a Formosa debido a la gravedad del cuadro y al tiempo de evolución de la enfermedad. Y otros pacientes que han fallecido también tuvieron muchos días de evolución de la enfermedad. Y entonces, como todos sabemos y es sentido común, cuanto más evolucionada está la enfermedad, y más aún si tiene factores de riesgo, es muy difícil de revertir. Sin embargo, en un estado leve o moderado, hay tratamientos adecuados que tenemos disponibles y que hemos utilizado con mucho éxito. Por eso estamos teniendo la tasa de mortalidad que estamos teniendo.
Sin embargo, en estos últimos casos son pacientes que han consultado tardíamente al sistema de salud y han dejado evolucionar por mucho tiempo esta enfermedad. La recomendación, por lo tanto, es concurrir rápidamente al médico ante la sospecha de algún síntoma o por ser un contacto estrecho de algún familiar, amigo o pariente que haya dado positivo. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Leonardo Fernández Acosta, Diario Comercial, Vía País, Radio Parque. Recién lo escuchaba al ministro Aníbal Gómez hablar del secreto sobre una afección de las personas que entran dentro del sistema de salud, o cualquiera sea, digo, si esto también es sistema privado de salud, digo, se guarda determinada reserva sobre los datos. Sin embargo, esto en derecho de la comunicación, tratándose una persona de la trascendencia del doctor Guillermo Alucín, digo, excede un poco al derecho a la intimidad, básicamente, y tomando en cuenta que el propio doctor Alucín hoy a la mañana ha dado una entrevista telefónica al medio QTH, y que ha dicho puntualmente que se ha internado en el cincuentenario para realizar la atención o lo que sea la convalecencia dentro del COVID-19. También ha aclarado que otros familiares de él están en el estadio cincuentenario guardando este aislamiento obligatorio y también sanitario. La pregunta es, porque es un poco la consulta de las redes sociales, si los funcionarios, digo, como acto patriótico, un poco siendo una personalidad pública y a su vez también trasvasando el derecho a la intimidad, no serían un buen ejemplo mostrando que se internan en los centros asistenciales de salud para hacer algún tipo de tratamiento, al igual que sus familiares, para hacer algún tipo de aislamiento durante 14 días, porque es un poco la pregunta, digo, los funcionarios no tendrían que dar el ejemplo respecto a guardar cuarentena o hacerse una asistencia dentro de los centros del sistema sanitario de salud. Muchas gracias. Sí, el sistema, indudablemente que el sistema público de salud de la provincia de Formosa es el mejor preparado y cuenta con todos los recursos médicos, tecnológicos, de equipamiento de avanzada para dar un buen tratamiento para cada persona que se acerque, y eso el sistema, justamente como lo decimos, es público para todas las personas, tengan o no tengan obra social, sean funcionarios de alto rango o así trabajen como changarines, tienen la misma e igual posibilidad de internarse, y eso se está cumpliendo en Formosa. Nosotros lo que no podemos es romper el secreto médico-paciente, pero si alguno en su derecho de dar a conocer, lo puede hacer libremente. Siguiente pregunta, por favor. Buenos días, Paulo Rossi, C3 Noticias. La pregunta es para el ministro Ibáñez. Tenemos entendido, ministro, que hubo una reunión en estos días, creo que ayer, si no me equivoco, con los empresarios de las ferreterías para ampliar los precios cuidados de la construcción. ¿Se dio esta reunión? ¿Se llegó a algún acuerdo? Muchas gracias. Sí, efectivamente, se hizo la reunión. En el día de mañana vamos a informar el acuerdo. Hay que resaltar siempre la muy buena predisposición de estos comerciantes, de estos empresarios, relacionado con el rubro de venta de materiales para la construcción. Recuerden que ya el año pasado hicimos un arreglo, un paquete de elementos que se consideran necesarios para la construcción sencilla y común. No estamos hablando de elementos de lujo que tienen otro precio, el que puede pagar los paga. Estamos hablando de aquello que se necesita todos los días para arreglar una casa, emparchar una pared, la chapa del techo, etcétera, etcétera. Estas cosas sencillas que puedan tener un precio accesible para nuestra gente. Así que mañana vamos a anunciarlo, digamos, pero desde ya les manifiesto que la predisposición de los propietarios de los corralones de materiales siempre, al igual que el año pasado, ha sido muy buena en estos casos, ¿no? Esto es simplemente un paquete de lo que ellos venden. El resto, por supuesto, pueden venderlo al precio libre del mercado que ellos establezcan. Agradecemos la palabra de tantos comprovincianas y comprovincianos que manifiestan su tristeza
por estos 2 comprovincianos que hoy tuvimos que anunciar su fallecimiento. Esto nos pone a todos en la perspectiva de qué importante es cuidarnos entre todos en este momento. Cuidarnos entre todos implica utilizar adecuadamente todos los elementos de bioseguridad y cumplir acabadamente con las medidas sanitarias que han sido propuestas para que todos podamos cuidar nuestra salud y nuestra vida, y de esa manera la salud y la vida del resto de los 640.000 formoseños y formoseñas. Agradecemos la presencia de hoy de cada uno de ustedes. Los invitamos y las invitamos para que mañana nos acompañen en una nueva conferencia de prensa para enterarnos todos la situación del COVID-19 en la provincia de Formosa. Que Dios y la Virgen nos cuiden y protejan.